previas a la entrevista. Previas a la entrevista, lo aclaro. Primero, debemos analizar dónde se llevará a cabo la entrevista. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo la entrevista? Y vamos a tratar de interactuar un poquito en esta clase, ya que estamos con pantallas. ¿Será bueno que se haga una entrevista, por ejemplo, en la casa de la víctima? ¿Será bueno? Si es bueno, ¿por qué? Y si es malo, ¿por qué? ¿Quién me dice algo? Van a parte mala la garganta. ¿Mm? ¿Quién me dice algo? ¿Será bueno, por ejemplo, hacer la entrevista de la víctima de agresión sexual en su casa? Si alguien me dice sí, quiero que me diga por qué es bueno. Si es malo, que me digan es malo, pero también quiero que me digan por qué sería malo. ¿Quién se atreve? A ver, prometo no quitarles puntos. Jorge, ¿Mm? Ya, dime. pienso que no es bueno que se haga la entrevista en la casa de la víctima, Ya, porque primero puede ser que la agresión haya sido dentro del hogar y eso va a influir en el momento de tomarle la entrevista, ¿no?, a la víctima. Y en segundo lugar es que pueden haber varios factores que influyan en que ella no se sienta cómoda en ese ambiente. Pienso que es mejor llevarla a un lugar que esté, digamos, acomodado y sea un poco más grato para ella, sea fuera del lugar o del entorno familiar. Pienso, no estoy segura de ya, eso. ok. No, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Yo creo que lo más recomendable es ir a un lugar neutro, Ya, totalmente neutro, donde ya. una habitación aislada de la casa, otro lugar donde la persona pueda sentirse en confianza, ¿no? En un área neutral donde no pueda sentirse observado y pueda abrirse plenamente y dar las pautas de los detalles de lo que ha ocurrido. Me parece. Ok, gracias. Cristian, dale. Muchas gracias. No sé cómo se me puede. Tengo problemas en la habitación con la iluminación. Mil disculpas. Estás Estimado igual que yo, Jorge, te cuento. Se me ha quemado un foco y estoy apenas a media luz, pero dale. Te bien. bueno, si se me ve bien, se me escucha bien, mi Sí, sí, estimado Jorge, sí. Dale, dale. compañero, pues, quería más o menos eso, ¿no? O sea, analizar un poco. A veces cuando se hace una entrevista dentro de los ambientes del hogar de la persona, y eso depende mucho de cuál es la forma en la que vive esta persona, esta víctima, pero generalmente el hogar es un lugar donde se sienten un poquito más en confianza y con respaldo de no solamente la familia, sino también sus enseres, su habitación, sus cosas que son propias. Y tal vez en algunos casos, no en todos, sea apropiado realizar una entrevista en el hogar, porque de esa manera posiblemente haya mayor fluidez de confiabilidad, de empatía para poder rescatar aquellas respuestas que nos van a servir para poder tomar decisiones en relación al hecho de violencia. Si estoy equivocado o sirve este comentario, pues agradezco el tiempito que me han brindado. Muchas No, gracias, Jorge. no, vale. O sea, la intención de ahora es que participemos con la idea que tengamos. O sea, vale equivocarse. O sea, no hay problema de ello. ¿Ok? Ahora, les explico una cosa. Eh, aunque sea, y vamos a empezar por Viviana, sea o no sea que la agresión sexual se haya realizado en la casa o no en la casa, no, porque eso puede ser un factor independiente a lo que es la entrevista. Puede ser en la casa, como puede ser en el colegio o en la calle o donde sea. No se hace una entrevista, por ejemplo, en la casa, en el hogar, Cristian, precisamente por lo que tú has dicho, porque la persona se va a sentir sobreprotegida. Su ambiente va a hacer que se encierre como una ostra protegida, y nosotros lo que queremos llegar es, o llevarla, como dijo Jimena, a un lugar neutral, fuera de ese ambiente en el cual pueden existir variables independientes. Peor aún si el caso, la agresión ha sido en la casa, en ese ambiente, peor. Si la agresión sexual fue llevada ahí, va a haber muchas variables independientes que van a influir en la conducta, en los ánimos, en la situación personal de esa víctima o sobreviviente. Por eso lo ideal es que llevemos a la persona, que se haga la persona en un lugar neutro, en un lugar fuera del ambiente que es la familia.
¿se entiende? Y eso normalmente tampoco es en cualquier lugar, no la vamos a llevar a un parque, no la vamos a llevar a una plaza, tendríamos o tenemos que tener un ambiente específico donde esa persona además sienta que se está haciendo un trabajo respecto a su problema. No estamos en la posición de que somos sus mejores amigos o sus mejores amigas. Y quiero que se entienda muy bien esto, porque si bien les pido empatía, si bien se les pide ponerse en los zapatos, no se les pide el involucrarse con la víctima, con la sobreviviente. El momento que nos involucramos con la víctima emocionalmente, afectivamente, nosotros nos volvemos parte del problema y no parte de la solución. Porque para ser parte de la solución nosotros tenemos que tener racionalidad en función del problema traumático que pueda tener esta víctima. Entonces lo ideal es que donde se va a llevar a cabo la entrevista sea en un lugar neutral, fuera si es posible, fuera del hogar. Por eso nunca se hace la entrevista en el hogar. Por eso cuando a ustedes les digan psicólogos y psicólogas, por favor, ¿puedes atenderme en mi casa? Ustedes tendrían que decir, uy, no, lo siento. ¿Quieres que te atienda? Te atienda. Yo alguna vez he hecho alguna valoración a una persona que no podía moverse, que ha sido víctima de agresión física, por ejemplo, al punto de que no podía moverse, que tenía parálisis de medio cuerpo por las lesiones. Tal vez en ese caso, y con autorización o con orden fiscal, dependiendo del proceso en el que se esté, podríamos hacer para que esta persona sea atendida ahí. ¿Sí? Pero por una fuerza mayor. Después, hago psicología a domicilio, por si acaso eso no existe. ¿Ok? Ahora, yendo a nuestro campo, porque nosotros aquí vamos a hablar no tanto de psicología en clínica, vamos a hablar de psicología forense, de valoraciones que nos sirvan en procesos judiciales. ¿En qué tipo de ambiente ocurrirá entonces la entrevista? En un ambiente neutro, ¿no? En un ambiente en el cual esa persona se sienta cómoda, se sienta protegida, ¿no? Pero no en su hogar. ¿Cómo te aseguras que no serán interrumpidos? Precisamente por eso, el espacio en el cual nosotros debemos lograr esta entrevista debe estar adecuado para la entrevista. Por eso es que se han creado las cámaras Gesell. Por eso ahora la ley inclusive, por eso inclusive la ley ahora nos marca que debe ser en cámara Gesell donde se haga la entrevista o la valoración psicológica de una víctima de agresión sexual, por una de estas razones. Ahora, ¿quién lleva a cabo la entrevista? Lastimosamente, todas las situaciones en las cuales se revictimiza ocurren porque quien hace la entrevista no tiene las capacidades adecuadas como para lograr la entrevista a una víctima sobreviviente de agresión sexual. Es decir, imaginémonos un caso X. Niña de 14 años fue agredida sexualmente camino a Viache, ¿no? Creo que es lo último que se ha encontrado. La han atrapado al chofer, que era una persona del Beni, no sé si han visto las redes, ha salido en la tele, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa en esto? ¿Quién va a llevar la entrevista? Lastimosamente, el primero que lleva la entrevista es el papá o la mamá de la víctima, porque sí hace una entrevista. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Etcétera, etcétera. Luego, tal vez lo hará, en este caso creo que lo ha hecho el de la Junta de Vecinos, que es el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho? ¿Cómo te ha hecho? Volvemos a una entrevista mal hecha, mal direccionada, donde estamos revictimizando. Ahí sí aplica lo de revictimización. Luego pasa a la policía y lo hará el sargento X, sin ofender a la policía. El sargento X le hace la entrevista y toma sus datos más. Y pasará al investigador, y el investigador pasará al abogado, y el abogado, recién tal vez si es menor de edad, pasará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y ella tal vez ya en ese sentido ya será una adecuada entrevista, ¿sí? Donde no se está, pero 3 o 4 veces antes ya se ha revictimizado. Y el concepto de revictimizar no es hacer entrevistas, sino hacer mal uso de una entrevista. Dañar a la persona en la entrevista, no tener las capacidades, no tener las herramientas, no tener el conocimiento para hacer una entrevista adecuada, es la revictimización. Por eso no caigan en el juego, por ejemplo, de la parte contraria donde dice, no queremos entrevistar a esa persona porque se está revictimizando.
la respuesta será, tengo que hacer la entrevista, soy profesional en área, el abogado y el abogado también es profesional en área, capacitado para hacer una entrevista en ese punto, y lo puedo hacer sin revictimizar, porque tengo las herramientas, las capacidades para hacerlo. Y esa es una de las chicanas que se utilizan muchas veces en los procesos judiciales, donde la otra parte, y entre comillas, tal vez en su trabajo, busca lo mejor para la víctima y dice, no la revictimicemos. Perdón. Entonces, muy importante, ¿quién va a llevar a cabo la entrevista? ¿Cómo van a documentar la entrevista? Tenemos que ver formas en las cuales podamos documentar esta entrevista. Y ahora con la tecnología es mucho más fácil. Ahora con la ley, con el uso de cámara Gesell, todos los psicólogos deberíamos tratar o intentar hacer nuestra entrevista en una cámara Gesell donde hay un circuito cerrado y una grabación que se va a tener de la entrevista que nos va a permitir hacer un análisis no solamente de la víctima. Yo les digo por experiencia, incluso nos ayuda a vernos a nosotros cómo estamos construyendo ese proceso en la entrevista, cómo estamos preguntando si nuestras posiciones inclusive son adecuadas en la entrevista, si nuestras posiciones, dime, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, yo me veo en la cámara, veo la grabación y cambio la siguiente vez y le diré, hola, ¿qué pasó? Cuéntame. Cambio el tono, cambio lo mimo gestual, lo que quiero expresar a la víctima, una apertura la más amplia posible para que ella pueda confiar en mí, por lo menos en el momento en el cual yo tenga para hacerlo. Por supuesto, no vamos a ir a tocar la herida directamente. Tenemos que ir poco a poco acercándonos a la herida para que en algún momento se desensibilice y podamos nosotros tener lo que queremos, que es la veracidad de una declaración, si podemos llamarla así. ¿Se me entiende? Tenemos instrumentos, herramientas. Muchas veces esta la parte de documentar nos servirá para hacer la introducción como herramienta o estrategia. ¿A qué me refiero? Nos van a dar muchas veces una hoja donde tenemos que llenar el nombre, el apellido de esa persona. Sin embargo, ya en su expediente 50,000 veces le han preguntado lo mismo. Nombre, edad, sexo, colegio, curso, y nosotros vamos a hacer 20,001 veces que estamos preguntando eso. Pero nos puede servir para hacer esta introducción. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te va bien? Hacemos un preámbulo, hacemos un rapport, hacemos una introducción suave con esa persona, ¿ok? Y tratamos de documentar la entrevista. Esta documentación esto de documentar la entrevista puede ser una grabación que se pueda tener mejor si es en video, pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener la autorización para hacer esto, una autorización si es posible firmada, ¿no? Si es menor de edad la niña, niño o adolescente, serán los tutores, padre, madre o quien esté a cargo. Por supuesto, si el agresor es el padre, no le vamos a pedir al padre que nos dé la autorización. Será la persona encargada del cuidado de esa menor de edad. ¿Ok? Y con esa autorización informada de lo que vamos a hacer, podemos poner ahí que se va a hacer un video netamente para trabajo de investigación o de la entrevista. Quiero hacer un corte aquí para aclarar lo siguiente, para que no me pregunten esto más allá. El psicólogo jurídico forense, desde que entra la persona a ser evaluada, niño, niña, adolescente, víctima o sobreviviente de agresión sexual, lo primero que dice después de decir buen día, buenas tardes o toma asiento, tiene que ser informar a la persona que se va a entrevistar que eso no tiene una calidad, no tiene una cualidad o calidad de secreto profesional, porque no estamos haciendo terapia psicológica. El terapeuta psicológico sí tiene una relación de secreto profesional, de confidencialidad con la paciente, pero en este caso estamos hablando de una evaluación y se le dirá buenas tardes, buenos días, la edad que tenga, si tiene 3 o 4 años, igual se lo digo porque es una cuestión ética profesional que debo tener. Y le diré, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y le diré, mira, tengo que hacerte una entrevista porque tú sabes que ha pasado un problema, tenemos un problema y necesito que tú me digas y que estés de acuerdo a que yo trabaje contigo.
Esto se va a conocer, esto lo van a conocer varias personas, ¿no? Muchos dicen, eso no influirá en que no nos diga todo. Por supuesto que puede influir, más aún si es adolescente. Tal vez no nos cuente todo lo que es como debe ser, dependerá de nuestras capacidades y también eso se puede informar. Es decir, hasta el no dar información se puede informar. Espero que se me entienda. Podemos poner alta labilidad emocional, llanto continuo, no puede hablar, hay estrés postraumático, se puede considerar, claro, después de nuestras pruebas y todo, ¿verdad? Respaldamos todo ello y podemos decir que esta persona tiene problemas, por eso no ha podido continuar con la entrevista. O no nos ha dicho nada. Ya es un informe. Una valoración psicológica forense es como una fotografía del momento de lo que está pasando esa persona. Y solo podemos en el informe avalar ese momento. Y al final de cada informe acostúmbrense a poner, y no lo olviden, esta valoración psicológica se limita al tiempo de evaluación que se hizo con la paciente o con la víctima o con esta persona, No olviden poner al final de su informe. ¿Por qué? Porque solamente eso nosotros podemos avalar durante ese momento. Porque después puede salir a la calle y puede tener otro estímulo muy fuerte y puede acabar suicidándose. Y en nuestro informe decía que estaba muy bien, tenía mucha estabilidad emocional y no sé qué, pero saliendo se encuentra con el agresor o pasa algo o se entera que está embarazada o miles de cosas. Un factor extraño nuevo puede hacer que cambie inmediatamente la conducta de esa persona. Y nosotros profesionalmente debemos respaldar nuestro informe. O sea, ese tip anótenlo y tengan muy en cuenta. La documentación. Luego, ¿qué insumos serán necesarios durante la entrevista a la víctima? Si vamos a entrevistar a una niña, niño o adolescente, son diferentes insumos que vamos a tener que tener en ese momento. Alguien me decía, ¿podemos tener unos dulces? Claro, una estrategia inteligente con una niña. Con un adolescente, tal vez no. ¿Entiende? Tener siempre un vaso de agua, tener siempre un buen tanto de Kleenex o un papel higiénico cerca, ¿no? Porque vamos a hacer algo, vamos a remover muchas cosas en esa persona de recuerdos, y si sabemos hacerlo, lo vamos a hacer muy bien, ¿no? Y eso no es malo, les cuento. Siempre yo hago la relación en la atención de una víctima de agresión sexual con una herida que nosotros tenemos. Si a esa herida le ponemos una curita, un parche, y la dejamos, pasa lo que pasa en una víctima sobreviviente de agresión sexual. Pasado el tiempo, le sale pus, y cada que se toca, le duele. ¿Se dan cuenta? Si no trabajamos en una víctima de agresión sexual, esa víctima puede estar meses, años, con el problema dentro de sí, sin solucionarlo y creciendo y creciendo y creciendo. Y es como la herida. Yo tengo una herida acá, me corté, tengo una herida, si le pongo una venda y la tapo para que nadie la vea, solo es mía. La tapo y es mía. Dos cosas, o sanan por mucha suerte, que sanó, o empieza a salirle pus y se cangrena y empieza a correr más y más y más y acaba con mi vida. Podría acabar con mi vida. Lo mismo, tal vez como ejemplo, puede ocurrir con una víctima de agresión sexual. Hay víctimas de agresiones sexuales que denuncian el hecho después de 10, 12, 13 años. Eran víctimas a sus 10 o 12, pero a sus 17, 18 no pueden mantener una relación adecuada con su pareja. Empiezan los problemas y cuando se identifica es porque no han superado, no han trabajado la agresión sexual de la cual han sido víctimas de niñas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y no estoy hablando de la entrevista, sino a nivel tal vez más de intervención. La herida que tengo y en terapia, en procesos terapéuticos, volvemos inclusive a cortar muchas veces y debemos apretar muchas veces para que salga la pus. Y cuando sale, recién buscamos alguna medicina, algún medicamento, alguna cosa que nos sane. A nivel terapéutico son muchas estrategias, muchos procesos que nos ayudarán a trabajar con resiliencia, con deconstrucción personal, etcétera, etcétera. Pero cuando ya está sana la herida y ustedes vean alguna herida que tienen, el queloide, la cicatriz es más dura que la piel.
y somos más duros cuando superamos los problemas, porque aprendemos a entender el problema, superarlo, y la siguiente vez nos es más fácil superar el problema, me refiero a ello. Entonces, entre esto de los insumos, tendríamos que tener muchas cosas básicas en la entrevista, pero también en los insumos tenemos que tener las capacidades profesionales para lograr la entrevista. Los insumos no se limitan a las cosas materiales, ¿ok? Tenemos que tener insumos personales, empáticos, sensibles, pero con límites. Hemos hablado de límites ya con todos ustedes. Hemos hablado cómo construir límites en las relaciones, cómo nosotros debemos estar, si bien al otro lado del escritorio, al otro lado, y odio los escritorios en entrevistas por si acaso, pero si estamos al frente de esa persona, cómo podemos construir los límites que sean traslapados, qué sé yo, pasados de un lado a otro en el momento que nosotros queramos. Debemos hacer esos manejos. Debemos tener información previa sobre la historia de la agresión sexual que atravesó la víctima. Por favor, y esto sin ofender a los colegas abogados y abogadas, pero ustedes van a ver cómo alguna vez yo he visto, llegan al juzgado y piden, páseme por favor el caso número tan de la persona tan contra tal, y ese rato, 15, 10 minutos en el mejor de los casos, antes de su audiencia, están revisando el proceso para entrar. No es ético, considero que no es ético, tal vez alguien me lo refutará, pero no me parece ético no haber estudiado el caso, no haber leído el caso, al punto de que tengamos el conocimiento completo respecto a lo que nosotros queremos y lo que nosotros deberíamos saber para la atención a esa víctima de agresión sexual o sobreviviente a la agresión sexual. Debemos tener la información previa sobre toda la historia y el psicólogo jurídico forense debe tener acceso a todo el caso y revisarlo antes de hacer la evaluación, antes de hacer la entrevista con esa víctima sobreviviente. Debemos darnos el tiempo para ver, es más, nos va a ayudar a nosotros a crear nuestra hipótesis en ese caso y qué cosa vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar nuestras herramientas personales, profesionales y técnicas que tengamos. ¿Ok? Vamos a tener además estas consideraciones durante la entrevista. ¿Ya? Una primera fase y básica les digo porque es una de las cuales nos va a dar pie a tener una buena o un buen resultado en lo que significa una entrevista, es esta fase de interacción. No es tan fácil, pero debemos lograr generar un ambiente de confianza. No es tan fácil porque, recuerden el ejemplo, ¿cómo llegan ustedes ante esa persona que no conocemos, que nos va a preguntar, que nos va a examinar, que vamos a estar en su juicio, vamos a estar en su prejuicio, vamos a estar qué sé yo, ante sus estereotipos inclusive, y que nosotros sabemos que no la conocemos? Entonces, nosotros, ¿qué debemos lograr en la entrevista, en esta primera fase, en esta interacción? Generar un ambiente de confianza. No significa que vamos a reír, jugar, saltar con él, a no ser que sea un niño o una niña. ¿Podríamos como estrategia jugar algo con ellos? ¿Por qué no? Porque todos nosotros sabemos que los niños y las niñas, la mejor forma de trabajar con niños y niñas es de manera lúdica. Es de manera de juego, de historias. Cuéntame una historia. Por supuesto, mucho cuidado de confundir la verdad que vamos a llevar ahorita en la siguiente fase. Mucho cuidado con volvernos parte del problema. Tenemos que lograr generar un ambiente de confianza sin transgredir nuestros niveles, nuestros límites de relacionamiento profesional. Les estoy hablando de cosas muy difíciles, pero que se pueden lograr en función de la práctica y en función de conocer lo que tenemos que hacer en la entrevista, ¿no? El nombre de los entrevistados nos va a ayudar a conocer sus nombres. Ya le han preguntado 1000 veces, pero nosotros le vamos a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cuál es el nombre preferido? ¿Qué es lo que te gusta? Me llamo Ignacio tal. ¿Qué te gusta que te digan? Nacho. Ah, Nacho. ¿Te puedo decir Nacho?
Sí, me gusta más Nacho. ¿Te gusta más Nacho? ¿Te gusta más Ignacio? Me gusta más Nacho. Ok, te puedo decir Nacho. Perfecto. Mira, trabajemos. ¿Me entienden? Luego de ello, logramos este pequeño ambiente de confianza. Sabemos el nombre de la persona con la que estamos trabajando. Tenemos que decirle a esta persona el propósito de la entrevista. Debe saber, sea niño, niña, adolescente, debe saber el propósito de la entrevista. No estamos frente a un tonto, a no ser que tenga una discapacidad, bueno, que es otro. No estamos ante, un niño no es tonto. ¿Fue engañado? Sí. ¿Fue maltratado, vejado, lastimado, agredido? Sí, pero no es un tonto. Sabe que está en un ambiente diferente a su casa. Sabe que lo han llevado ahí. Sabe que su mamá llora, que su papá llora, que todo el mundo está triste a su alrededor. Lo sabe. Sabe que está yendo donde el psicólogo. Sabe que le va a hacer preguntas. Y sería tonto de nosotros no decir el propósito de la entrevista. ¿Se entiende? Por ende, debemos decirle, mira, tú estás acá porque has tenido un problema. Tú sabes. Sí, Dios. Con el cuidado de lo que habló el licenciado Velázquez en la anterior clase, en la valoración. No direccionar a la persona en la entrevista. Con el cuidado de no decirle lo que nosotros ya conocemos el caso, hemos leído el caso. No tenemos nosotros que corroborar ese caso o afirmar. Es el entrevistado, el niño, niña, adolescente, la víctima sobreviviente, quien debe decir sí o no pasó lo que dice en su expediente, lo que dice y en el proceso. Debemos decirle el propósito de por qué él o ella está sentado ahí y qué es lo que vamos a hacer. La explicación de la documentación de la entrevista, grabar, etcétera. Debemos también explicar a esa persona que se está grabando, que se está tomando notas, porque se debe hacer y nos va a ayudar a que no se le vuelva a entrevistar tal vez de nuevo. Que será suficiente la grabación o el CD. Lo vamos a llevar, tenemos una invitada que es la licenciada Kyoko, creo que se llama, que es de Cámara Gesell, que nos va a hablar de esto, de los instrumentos y de las herramientas. Y por supuesto, tenemos que dar a esa persona que estamos entrevistando la oportunidad para preguntas. Es decir, no podemos ser nosotros tan directos, estrictos como para decir, ya, respóndeme esto, es bien, listo, gracias, adiós. Debe haber una interacción en la cual también tenga la oportunidad de hacernos preguntas. ¿Y por qué me preguntas tanto? Porque debo saber, porque me piden que te pregunte, porque hay otras personas que deben saber lo que te ocurrió y que sea la verdad. ¿Y sabe alguien más lo que estoy diciendo? Claro que sí. Nosotros no tenemos ni lo debemos hacer, ni tendríamos que hacerlo, es mentirle al niño, niña o adolescente. No te preocupes, no hay nadie al otro lado del espejo. No, tiene derecho a saber que sí hay un grupo de personas al otro lado del espejo. ¿Variará, influirá? Sí. ¿Va a influir en la entrevista? Puede ser que sí. Pero ese niño, niña, adolescente tiene derecho a saber eso, porque es a él a quien estamos entrevistando. ¿Ok? Permitir a la persona entrevistada se relaje para facilitar una buena entrevista. Dependiendo de la edad, dependiendo de nuestra capacidad, dependiendo de nuestra paciencia, que debe ser muy alta, debemos ser súper pacientes en una entrevista, tendremos algunas formas, digamos, en que la entrevista sea relajada. Toma este vaso de agua, toma estas pastillas, me refiero a dulces, ¿no? Toma esto, siéntate un rato, miremos por la ventana, respira, párate, ¿estás bien? Sobre todo cuando hay llanto constante, hay una labilidad emocional muy alta, donde hay miedo y también hay llanto, y ahí ya, tranquila, respiremos, tranquila, respiremos hondo, no te preocupes, a ver, háblame de otra cosa un rato, luego hablemos de eso, o sea, y tenemos que tener tiempo para ello. No podemos estar sujetos y ser esclavos del tiempo durante la entrevista, menos a una víctima de agresión sexual, menos a un niño, niña o adolescente. Y por supuesto explicar la ignorancia del entrevistador, porque nos va a decir, ¿y tú no sabes eso? Decirle, no, yo no lo sé, porque si bien he leído tu expediente, yo no sé lo que te ha ocurrido, yo no estaba ahí.
Por eso no sé, por eso te pregunto, porque yo no estaba ahí. Lo que quiero es que me digas lo que pasó ahí, qué pasó y cómo pasó y me lo expliques muy bien, porque yo no sé lo que estaba pasando ahí. Es- Explicamos nuestra ignorancia respecto a lo que estamos entrevistando. Por eso estamos entrevistando, por eso estamos preguntando, porque no sabemos. Si no, no necesitaríamos que esté esa persona ahí. El establecer que el entrevistado sabe, un segundo, establecer que el entrevistado sabe la diferencia entre la verdad y la mentira, obtener una promesa. ¿A qué se refiere? Tengo que asegurarme que ese niño sabe, sobre todo si es niño o niña, sabe si es verdad o es mentira. La diferencia entre verdad y mentira. La diferencia entre inventar un cuento y decir la verdad. Entonces, ejercicios como el que, ¿qué color es esto? Amarillo. Ok, ¿es amarillo? Sí. Si yo te digo que es rojo, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Ok, ¿sabes lo que es mentira? ¿Está mal que yo mienta? Sí, está mal que mientas. Porque si no es rojo, no puedes decir amarillo. Ok, entonces, ¿sabes lo que es la verdad? Sí. ¿Sabes lo que es mentira? Sí. ¿Alguien te dijo que digas algo acá? Sí, mi mamá me dijo, no falta el niño que nos va a contar. Es muy fácil identificar cuando un niño o una niña nos está mintiendo o le han dicho antes de entrar a la sala a nuestra entrevista. Le vas a decir que él te ha violado, que él te ha tocado, que él te ha hecho. Es facilísimo, porque las palabras son rebuscadas, no son espontáneas. Y eso yo creo que con un poco más de experiencia se puede identificar cuando haces entrevista a un niño, niña o adolescente. Porque no entras a hablarle directamente a lo que es el problema, pero ese niño va a entrar a hablarte directamente a lo que es el problema, porque eso le han dicho que te diga allá afuera. Y esas estrategias las tienen que conocer. Entonces vos dirás, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me quieres contar? Sí, te quiero contar lo que me han violado. No, pero eso vamos a contar después. Primero quiero que me cuentes cómo te va en el cole. Ah, me va así, no sé qué. Y vamos a, si él viene y quiere contarme sobre la agresión sexual, tal vez como estrategia, muchas veces se puede decir, no, espera, no, vas a contar eso. Luego, espera un momento, primero dime cómo te llamas, cómo te va en tu cole, cuáles son tus amigos. Entonces, y en algún momento digas, y a ver, ahora quieres decirme algo más y no sé qué, y empezamos recién a construir la entrevista sin dirigirla, sin llevarla por el camino que nosotros queremos llevar, que él nos cuente su versión, que nos los diga. Y si nosotros vemos que hay cierta, qué sé yo, manejo de la verdad, por llamarlo así, no olvidemos que los niños también manejan la verdad, ¿no? A su gusto y a su conveniencia, le diremos, no, pero eso, no, ¿eso es verdad o eso es mentira? Dime la verdad. No, no vamos a cuestionar su entrevista, pero vamos a hacerle notar al entrevistado que sabemos que nos está queriendo mentir. ¿Ok? La práctica narrativa, eso es lo que les decía. Tenemos que tener una práctica en lo que significa la narración, de lo que ellos nos digan y de lo que nosotros entendamos y de lo que nosotros podamos sugerir para que siga esta práctica narrativa. Muchas veces hay niños que no pueden expresarse verbalmente. Tal vez le podemos pedir, si está de acuerdo a la edad, escríbeme la historia, ¿qué te pasó? Dime que te levantaste, dónde fuiste, y luego aquí, escríbemelo acá, que será también otra forma en la cual nosotros podríamos lograr ese proceso en la entrevista. Esta segunda fase habla de una narrativa libre. Es decir, debemos hacer preguntas que abren la entrevista y animan la descripción del evento traumático. Les repito, tal vez si entramos directamente a preguntarle del evento traumático, puede ser en algunos casos que nos resulte y en otros puede ser que no, que se cierren, ¿no? Lo que no, tal vez sugerirles que nunca realice preguntas que cuestionen sus acciones ante la agresión sexual. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no le dijiste a tu papá? ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? ¿Por qué mientes si vos mentías siempre? Vos te escapabas de la clase, te escapabas del colegio. Estamos prejuiciando, estereotipando la agresión sexual. ¿A qué nivel del estereotipo? De que toda niña o toda adolescente que sale con sus amigos o que se chachó del colegio o que hizo alguna
inconducta, justifica su agresión sexual. ¿Ok? Entonces, en ese momento no debemos realizar más bien preguntas que cuestionen las acciones previas, durante y después, inclusive, de la agresión sexual, porque estaríamos nosotros volviéndonos juzgadores y no es nuestro trabajo, ¿no? Además, hemos visto en el ejemplo de neuropsicología que hemos visto la anterior vez, en el video que hemos visto, cómo nuestra mente puede bloquear para que nosotros no reaccionemos. Como un mecanismo de defensa del cerebro es bloquear muchas acciones que nosotros no queremos ver. Y muchas veces la doble personalidad se genera en este bloqueo. Una agresión sexual, un trauma muy fuerte, puede hacer que se genere una segunda personalidad para que esta persona anule una y viva de la otra para escapar del miedo, para escapar del dolor que se tiene. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que evitar invadir el espacio personal de la víctima. Evite tocarla sin su permiso y con su permiso tampoco. No estamos en un proceso terapéutico de qué sé yo, donde tenemos que reforzar afectos y qué sé yo. Mucho cuidado con víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales. Ha habido una desconexión personal con el mundo. Ha habido una invasión a su intimidad. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer este ejercicio con otra persona adulta, mejor si está en su casa, intenten acercarse aquí por detrás de su cabeza lo más que puedan. Más o menos a esta altura la persona va a hacer esto. ¿Qué pasa? Y eso va a ser porque tenemos mecanismos de defensa construidos construidos y no manejados por nosotros mismos. Nos ocurre mucho en algún ascensor. Bueno, nos ocurría cuando nuestras vidas eran normales, que entrabas a un ascensor, se llenaba y si alguien se acercaba mucho, inmediatamente empezabas a girar para no tener cerca a esa persona porque estaba invadiendo tu espacio personal de seguridad. Peor estamos ahora. Con el COVID tenemos una paranoia ya construida respecto a que alguien, solo imagínense, alguien sin su barbijo se acerca donde ustedes. Ustedes van a tender a retroceder. Es más, una persona que empiece a toser y no está con barbijo, ustedes van a escapar de ese lugar. Y cuando retrocedan, van a decir, oye, pero ¿por qué lo he hecho? Va a ser un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa en una víctima de agresión sexual ha sido roto. Ha habido una desconexión. Lograr esa conexión implica un proceso terapéutico muchas veces que se debe llevar a cabo. Una conexión de asimilación, de asunción del problema y de trabajo con ese problema. Les repito, podemos tal vez muchas veces volver a cortar la herida para sacarla, pues claro, ¿por qué no? Si nos va a permitir deconstruir un concepto mejor en función del trauma que ha sido o del trauma que ha sido víctima. ¿Ok? Entonces, hay que, en casos de evaluación donde no tenemos la confianza tan grande como en un proceso clínico, tal vez, debemos evitar el contacto físico. Debemos evitar tocarla sin permiso. Y yo me animo a decir, aunque le pidamos permiso, evitemos tocar a esa persona. Puede ser que necesite afecto, un abrazo, pero nosotros somos el evaluador, el psicólogo, la psicóloga que está haciendo la valoración o la evaluación. No estamos haciendo ni clínica ni nada y bueno, necesito un abrazo, vamos a hacer un break, espérame un rato. Señora, mamá, pase, por favor, abrace un ratito a su hija o a su hijo. ¿Entienden? Nosotros, si somos empáticos, no debemos involucrarlos emocionalmente, porque no solamente por la cuestión de víctima o sobreviviente, sino también por el trauma secundario o por el involucramiento que nosotros podemos tener en el problema. Ya hemos hablado en el cuidado informado del trauma, cómo puede haber un trauma secundario. ¿Cómo yo puedo relacionar la agresión sexual que ha tenido la niña de 14 o de 13 o de 10 años y yo tengo una niña de la misma edad en mi casa y la dejo también con su primo y a esa niña la violó su primo y la dejo sola porque le cuida? Dios mío, hago una relación de hechos que me va a permitir
tener un trauma secundario. Por eso hay que tener mucho cuidado en estas barreras y límites de trabajo, ¿no? Usted debe culpabilizar a la víctima. No, usted no debe culpabilizar a la víctima. Ya me he tragado el no y lo siento. Tú no hiciste nada malo, no tienes nada de qué avergonzarte. Eso es lo que nosotros debemos decir. Jamás nosotros debemos culpar a la víctima. Por más, a ver, un extremo, y que se trabajó con mi hijo Tem. Adolescente, mujer, se va con sus amigas y con sus amigos, con 2 amigas y 4 amigos, se van a una cancha en la ciudad del Alto, se compran unos alcoholes, unos tragos, empiezan a tomar, se emborrachan, uno de ellos le dice, vamos aquí al frente de la casa de mi tío, que es la imprenta, entran, el tío es joven, el tío les acompaña, qué buena onda el tío, ¿no? Qué buena onda, sí. Es más, como él tiene más dinero, hago comprar unos tragos, toman unos tragos. A eso de la víctima nos cuenta, ¿no? Y nos dice, a eso de las 11, 12 de la noche he despertado sangrando vaginalmente, mi madre y mi hermano gritando en la puerta de la imprenta, todos borrachos a mi alrededor, había sido agredida sexualmente por 3 o 4 de las personas que estaban ahí y prácticamente su mundo se ha caído. ¿Entienden? La madre gritando, el hermano gritando, golpeando a los agresores, que llegó la policía, llegaron los vecinos, toda la zona se enteró de que la habían violado, que la habían destrozado inclusive vaginalmente, que ha tenido una operación de reconstrucción vaginal, etcétera, etcétera, ha estado en el hospital. Y no faltó el entrevistador, no sé si era policía o qué, que le dijo, ¿para qué vas a tomar? Tú tienes la culpa, porque tú estabas tomando, porque te has ido de tu casa. ¿Para qué vas a tomar con esos hombres? ¿Se imaginan? Sí, fue a consumir bebidas alcohólicas y puede ser un error que lo haya hecho, pero ella nunca ha pedido ser víctima de una agresión sexual. No ha sido, no tendría que haber sido ocurrido eso, ¿me entienden? Pues no se puede culpar, no se puede, porque esa persona, esa víctima, no solamente está, pues, como les digo, herida físicamente, sino han transgredido sus barreras personales de lo más íntimo que es la sexualidad. Ustedes, todos nosotros hemos sido construidos con mitos y tabúes sexuales. Niñas no pueden hacer pis donde sea, no, a escondidas, en un lugar escondido. Varones, donde sea. Y si ven niños, a mamás con sus niños varones, pis, le bajan donde está el buzo, haz pis ahí, y lo hace al hacer. Niña pis, la rinconan y la esconden. Entonces, por eso las connotaciones de agresiones sexuales a niñas y adolescentes mujeres son más fuertes que a niños y adolescentes, no, son más seguidas, quiero decir, a estas niñas y mujeres, pero son más fuertes a los niños por una cuestión de construcción de masculinidad. ¿Sí? Vamos a llevar eso después. Entonces, evitar hacer eso, evitar hacer prejuicios. Explica, describe, dime más, qué pasó después, tú dijiste esto, dime todo sobre eso. Y evadir preguntas conductoras. Nosotros debemos hacer esto, ¿no? Debemos decir cosas como explícame qué pasó, ¿no? Describe lo que pasó, lo que ha pasado, que fui a tomar como unos amigos, sí, pero dime cómo. Es que me han dado un trago verde. Y ya, descríbeme ese trago verde, ¿qué era? ¿Sabes lo que era? Sí, era Lix. ¿Y qué más? No, era ese Lix, luego me han dado otro rojo que era Lix también. ¿Y qué más? Dime más. Ya, no, luego, ¿y qué pasó después? ¿No? Se está pasando algo que para ustedes es importante. Pero tú me dijiste que el señor que estaba ahí les invitó también otro trago. Sí, él nos invitó y nos dijo, dime todo sobre eso, cómo les invitó, quién compró, cómo fue, tú explícame. ¿Se dan cuenta? Evito preguntas que me conduzcan a algo, pero necesito aclarar las cosas que me está diciendo en función del caso. No se olviden que yo ya he leído la declaración de él, agresor de él, la víctima de él, ya he leído. Lo que necesito es que esa víctima
ratifique su versión. ¿Ok? Hasta aquí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok. Sí, está bien. Positivo, Jorge, gracias, positivo. Ok, gracias, gracias. Perdón. Ya, ok. Entonces, en una tercera fase, vamos a hablar de un cierre. Ay, perdón, se pasó la. Vamos a hablar de un cierre a la entrevista. Nosotros no podemos dejar cosas sueltas. Al igual que en un proceso terapéutico, las personas que hacen terapia, las psicólogas y psicólogos que hacen terapia, tienen que hacer un techo terapéutico, tienen que hacer un cierre terapéutico respecto a cada sesión. No podemos dejar una sesión colgada y ya, bueno, se acabó el tiempo, ya, gracias, mañana nos vemos, chao. Por eso la sesión terapéutica, que dura más o menos 50 minutos, debe tener unos 5 a 10 minutos del cierre o del techo terapéutico para que nosotros dejemos señalado hasta aquí trabajamos, qué es lo que hicimos, hacer una especie de recopilación y también propuesta a lo que nosotros vamos a hacer la siguiente vez para crear una expectativa inclusive de asistencia a nuestro proceso terapéutico. Pero bueno, ustedes lo saben o lo sabrán las que son o los que son terapeutas. Sin embargo, también en lo que significa una valoración, una evaluación o una entrevista para tener los datos respecto a una víctima de agresión sexual, debemos tener una fase de cierre de la entrevista. Decir cosas como algo más que quieras decirme, esa invitación a compartir de algo más. Ya sabemos todo, nosotros ya sabemos todo, hemos leído el caso, hemos hecho la entrevista, nos ha dicho lo que queríamos saber, lo que teníamos que saber y se acabó. Pero le decimos, ¿tienes algo más que decirme? Y en este algo más muchas veces salen muchas cosas como la intervención de posibles cómplices, por ejemplo, de la agresión sexual. Sí, algo más quería decirle, también quería decirle que su hermano también antes me ha violado, o antes me ha tocado, o antes me ha molestado, o se dan cuenta que no habíamos acabado la entrevista. Nosotros sí, pero ella no, o él no. Ese invitar a compartir algo más da espacio a que esa persona pueda expresar algo más. Una invitación para hacer preguntas. O sea, ahora dime, creo que hemos acabado y yo ya tengo lo que necesitaba. ¿Quieres vos hacerme preguntas a mí respecto a esto? Sí, ahora, ¿qué va a pasar con mi tío? ¿Qué va a pasar? Preguntas muy fuertes hacia nosotros, y les digo con experiencia, ¿y ahora qué le va a pasar a mi papá? Si el padre es el agresor, esa niña, esa adolescente, está en una situación entre la espada y la pared. Todo el mundo le dice que es un malo, maldito, la ha violado, le ha agredido. Nosotros sabemos eso. Pero para ella es su papá todavía. Y ella nos va a preguntar, ¿y ahora qué le va a pasar a tu papá? O a mi papá, perdón. Tendremos que explicarle coherente, racional e inteligentemente, decirle, mira, tu papá ha cometido algo malo, te ha hecho daño. Las personas que hacen daño tienen que pagar. Dependiendo de la edad, le hablaremos a esa persona que hemos entrevistado. Si es más niña, tal vez con más cuidado. Si es más adolescente, con cuidado, pero no con palabras que la vuelvan muy aniñada, si me entienden, que no con palabras que la sobreprotejan al punto que ella se siente incómoda. Decirle, mira, tú sabes que pasa en esto, lo que ha hecho contigo es una agresión sexual. Y eso lastimosamente no se puede pasar por alto. Y él necesita ayuda porque necesita también resolver los problemas que él tiene. O sea, no es correcto. Y ese tipo de cosas sí se tienen que decir, sobre todo con víctimas de agresiones sexuales varones, porque podrían, digo, no es una consecuencia de que me han violado y yo soy violador, por si acaso. Y es qué sé yo, una constante de muchas personas que dicen, es que cuando le han violado a él de chiquito, él también ha violado, por eso viola. Puede ser un factor, como puede que no sea un factor, o puede ser una excusa para lograr aquello, o puede ser algo que no se ha resuelto, como les he dicho, algún momento, y que lastimosamente le va a afectar toda la vida. Pero no es una verdad absoluta eso de que me violaron y soy violador, ¿ok? La explicación de los próximos pasos, o sea, tenemos que decir a esa persona que se ha entrevistado, ahora te va a tocar el proceso donde vas a ir donde un juez, pero no te preocupes, no va a estar eso. Le explicamos lo que va a ocurrir después.
le decimos lo que va a pasar, sabemos lo que va a pasar porque tenemos experiencia, hemos estudiado, hemos leído mucho. La doctora Miriam nos ha hecho hasta un examen cada vez que hemos tenido que venir aquí y sabemos lo que va a ocurrir. Debemos decirle eso a esa persona. Ahora va a ocurrir esto. ¿Se mantendrán involucrados? ¿Cómo le tranquilizará al entrevistado? Ese final respetuoso es un tema neutral, ¿no? Y al final le diremos gracias. Todas estas cosas le debemos explicar. Si se van a mantener involucrados, cómo le vamos a tranquilizar al entrevistado, tenemos que decirle eso, o sea, vos tienes que estar tranquilo, va a ocurrir esto. Creo que el conocimiento de un hecho nos ayuda a todos y a todas a estar tranquilos. Con el ejemplo que hemos hecho, en el que hemos tratado de ponernos, si yo sé y me dicen, te cuento que esa entrevista va a ser así, 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 luego vas a tener esto y esto y esto, y luego el entrevistador es así, no te asustes si te mira serio, porque su mirada es siempre seria. Eso nos va a ayudar a nosotros a tranquilizarnos durante la entrevista. El conocimiento de lo que va a pasar, de lo que sabemos, esa incertidumbre que alguno de ustedes ha mostrado, creo que es lo peor que puede ocurrir al ser humano. La incertidumbre mata, podría serlo. Es mejor saber lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir a tener incertidumbre. Yo recuerdo cuando trabajé en cárceles, las personas privadas de libertad decían, por favor, licenciado, dígame cuánto tiempo me voy a quedar, y me voy a quedar. Pero que me diga 5 años o 10 años me quedo, así organizo mi vida. Pero si no sé cuánto vivo, no sé qué hacer, no sé cómo organizarme. Esa incertidumbre muchas veces es peor saber que les va a pasar algo malo. Y nos ocurre inclusive a todos nosotros. ¿Ok? Y por supuesto, un final respetuoso, con un tema neutral, es decir, le diremos, oye, muchas gracias por ayudarme, porque realmente sí hemos logrado hacer esta entrevista y buscaremos un tema neutral. Ahora, ¿dónde te vas a ir? Me voy a ir a mi casa. ¿Y dónde vives? Vivo en tal lugar. Ok, ¿y comes alguna vez una salchipapa por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es la más rica? ¿Qué estamos haciendo? La hemos enfocado a esa persona entrevistada en su problema, la hemos metido así, en su problema. Lo que nos toca hacer es soltar un poco eso, abrirle de nuevo el espacio de que ese problema no es el todo, no es todo lo que va a mirar y que se va a quedar ahí, sino que hay más cosas a su alrededor, más vida, hay más películas, hay más novelas, hay más fútbol, hay más vida más allá. Hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo. Le hemos traído, en la entrevista, le hemos traído al problema, al trauma, hemos sangrado la herida. Nos toca, después de haberle puesto sal inclusive a esa herida, nos toca, bueno, pues apretemos suave, tranquila, tu herida está aquí, y tu mano es todo esto, y tu cuerpo es todo esto. No se acaba con tu herida el dolor, no se acaba el daño. Hacemos un final muy respetuoso, pero también tratando de trabajar en un tema neutral que la saque un poco a esa persona entrevistada del problema que has revivido una vez más y que tal vez lo ha vivido realmente una vez más. ¿Sí? Y por supuesto, agradecer siempre, decirle muchas gracias porque yo he estado trabajo para ti, pero ha sido muy rico lo que tú nos has dicho. ¿Sí? Y les había dicho, esta actividad es la que les he puesto al principio, que se imaginen ustedes, que hagan este ejercicio, y lo he puesto al inicio por eso, ¿no? Usted allí va para revelar, o sea, es el ejercicio que les he dicho al inicio, cómo los reciben, y por qué al principio, y por qué ahora, porque para que recordemos cómo nos hemos sentido, cómo hemos pensado que nos iban a recibir, pero con el conocimiento, pero con las capacidades que ahora tenemos, sabemos cómo vamos a actuar y qué necesitamos después, ¿ok? En testimonio, en la verdad o mentira es muy importante para los niños, como les había dicho. Hace rato hemos hablado de eso. Identificar las posibles dificultades en comprender la diferencia entre verdad, fantasía y mentira, acorde a la edad cronológica o mental del entrevistado o de la entrevistada. Debemos nosotros hacer tal vez ese sesgo en lo que significa la verdad, la fantasía y la mentira, ¿no? Que son cosas diferentes. Y con ejercicios como el del bolígrafo. Esto es verdad y estoy mintiendo, sí.
Me estoy inventando, pero hay un color que se llama perolo. Pero no existe ese color. Es una fantasía. Está inventando, está construyendo algo. Debemos nosotros, sobre todo con niños pequeños, delimitar que no exista un diálogo, una entrevista que sea fantasiosa o construida o tal vez dirigida por alguien. Yo les digo en años de experiencia y les va a ocurrir que hay mamás y papás que quieren direccionar por problemas personales con el concubino, con el esposo, con el tío, que tienen problemas por una casa, que tienen problemas por un auto, que tienen problemas de herencia, sobre todo y muchas veces económicos, que acusan a la otra persona de violación. Y trabajan con los niños diciéndoles, le vas a decir que te ha tocado aquí, que te ha hecho esto. Qué difícil para nosotros identificar verdad, mentira y fantasía, pero lo podemos hacer. La entrevista nos puede dar esas pautas, ¿ok? Mucho cuidado en eso. Niños de 3 a 6 años tienen capacidad de testificar de abuso sexual en circunstancias favorables. Hay que construir las circunstancias. Tenemos que construir esas circunstancias favorables para lograr esto, generando un ambiente de confianza, utilizando sobre todo actividades lúdicas. Como les había dicho, para entrar a la entrevista podemos entrar con un juego, con una adivinanza, con un pequeño cuento, ¿no? Podemos utilizar muñecos sexuados, sobre todo en el proceso ya de entrevista, para que nos digan cómo y qué es lo que pasó, ¿sí? No nos olvidemos que el psicólogo forense, su base en la entrevista es la duda. No estoy diciendo que niegue lo que ha pasado, ni que afirme lo que ha pasado. Tiene que entrar con la duda de que pasó o no pasó y debemos nosotros en el transcurso de esa entrevista, con instrumentos, con herramientas, con la misma entrevista como herramienta, descartar o afirmar lo que se nos está diciendo. Esta verdad o mentira en la memoria del infante, niño, niña, adolescente después del hecho, tiene mayor validez del relato de la víctima durante las primeras declaraciones a corto plazo. Detalles del evento traumático recientes, sobre todo, nos van a ayudar a construir la historia real, ¿ya? Mientras más participa, mejor la memoria. Puede ser observado como retraumatización, ¿no? O sea, mientras más va a participar ese niño, va a ir recordando más las cosas, ¿no? Mientras más le vayamos preguntando, va a ir recordando y analizando y pueden decirnos, pero hay una retraumatización, le están, qué sé yo, revictimizando. Les repito, se da la revictimización cuando hacemos un daño a una persona y no trabajamos profesional y éticamente. Esa es la revictimización, no es hacer varias preguntas. Psicólogos, psicólogas forenses, sobre todo debemos hacer muchísimas preguntas, muchas herramientas, y no podemos adivinar. Lo peor que debemos ser es adivinos, debemos ser cientistas, debemos nosotros comprobar lo que se nos está diciendo. ¿Ok? Entonces, los detalles del evento traumático recientes nos van a ayudar las diferentes entrevistas y cómo lo hagamos. ¿Cuándo podemos identificar, y esto entre paréntesis es un tip, la persona que inventa, ustedes se van a dar cuenta, y ustedes lo han hecho, yo sé que todos y cada una de ustedes en algún momento han inventado una mentira. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es la mentira? Es una creación, digamos, de algo que no ha ocurrido. Les voy a dar un ejemplo. Yo salí a la calle, vi un auto rojo que pasó y fue de izquierda a derecha, y luego entré a la casa y al entrar tuve que desinfectarme y me subí luego a la clase. Como lo inventé, la siguiente vez que yo recuerde eso, puedo decir, he salido y he visto un auto rojo que sí, pero fue de izquierda a derecha. Yo entré y me subí rápido porque tenía que entrar a la clase. He omitido o he creado otro tipo de historia que va a hacer que la primera historia no sea igual que la segunda, o que la tercera, o que la cuarta. Entonces, cuando yo creo una historia, es más difícil de recordarla. Sin embargo, si vivo esa historia, no, he sacado, entrado, he salido al garaje, saqué el auto, lo llevé. Si vivo la historia, es más difícil que yo me la invente porque la he vivido, porque está en mi mente como parte de una relación némica, una cosa que lo he hecho.
he vivido esa acción. Entonces puedo recordar detalles como lo hice. Y mientras más hablo, más recuerdo, en función de una sola línea de la historia y no me salgo a otro tipo de historia. Espero que se entienda esto. Mientras más participa, mejora la memoria, puede ser observado como retraumatización muchas veces, cosa que no es por la aclaración que les he dicho. Identificar la habilidad de expresarse verbalmente de la víctima. O sea, muchos niños y niñas pueden expresarse verbalmente, pero otras tal vez no. Tal vez van a necesitar más tiempo para hacerlo. O tal vez pueden escribir y escribamos a ver tu historia. A ver, anota aquí esto, dependiendo de la edad, por supuesto, y la capacidad que tengan para hacer eso. El relato espontáneo tiene más validez, respetando su forma de expresarse, ¿no? Vamos a respetar la forma en la cual se está expresando ese niño, niña o adolescente, ¿no? Y vamos a darle la mayor importancia y lograr las mayores veces posibles un relato espontáneo, ¿no? Es bien clarito cuando le dicen en la puerta, vas a decir esto. Y ustedes pueden decir, sí, yo he escuchado lo que tu papá te ha dicho. Y listo, se le va a descubrir el concepto que tenía. Ahora quiero que me digas lo que realmente te ha pasado a ti. Les repito, con el cuidado de no dirigir la entrevista. Con el cuidado de no dirigir la entrevista. ¿No? Al entrevistar al niño, tenga en cuenta los siguientes factores. El número de eventos traumáticos es muy importante, porque de acuerdo a eso puede inclusive naturalizar el evento traumático. Puede volverlo parte de su historia, el evento traumático. Niños y niñas que han sido agredidas sexualmente muchas veces, entre comillas, parecen muy normales, porque ese número de eventos traumáticos lo han asimilado como parte de su historia, parte de su vida y de su proceso de desarrollo inclusive. Que para nosotros es, aterrador, pero para ellas naturalizado. La duración de los eventos se relaciona a esto, cuánto tiempo ha pasado del hecho o está pasando. Si el niño era un participante, un observador, no se olviden que hay diferentes tipos de agresión sexual. Y tenemos que delimitar si el niño ha sido participante o solamente un observador. La edad, el nivel de desarrollo, de capacidad intelectual del niño también hay que analizar. Por eso se hacen pruebas de inteligencia en la valoración. Se hace los esquemas cognitivos que se deben ver, hacer ver el área cognitiva, social y emocional durante la evaluación. Cognitiva, ¿por qué? Porque debemos ver y debemos respaldar nuestro informe diciendo que este niño, niña, adolescente se encuentra en adecuada relación espacio-tiempo, que sí dice, es coherente en su discurso y que sí está acorde a la edad que tiene ese niño, niña o adolescente. ¿No? La capacidad del niño para codificar y recuperar la memoria. Debemos también trabajar en eso con algunos ejercicios, hasta de ejercicios de memoria, por decir así. Te voy a contar un cuento donde habían 3 elefantes, donde habían 2 ratones, donde había 4 jirafas, donde habían esto. ¿Te acuerdas cuántos elefantes había en esta historia? Habían 3, no eran 4. Sí, 4. Con algunas herramientas, con algunos instrumentos, debemos apoyar la entrevista para delimitar esta capacidad de decodificación que tiene a nivel de lo que es la memoria. Puede ser que un niño tenga una super hipermemoria. Nos diga, no, eran 4 elefantes, eran 3 ratones, eran 2 jirafas, eran tantos leones, nosotros estamos comprobando que la memoria de ese niño es capaz de recuperar todo lo que nosotros queremos hacer. Que otro niño olvide cosas no significa que no han ocurrido, sino que su capacidad mnémica puede ser menor que la otra. ¿Sí? El apego, la seguridad que tiene el niño con sus cuidadores, es muy importante observarlas en la entrevista, porque eso también va a delimitar cómo nosotros vamos a poder trabajar a nivel de resiliencia con esos niños. Si utilizamos a la familia, si el apego a la familia es muy bueno, utilizaremos la familia como trabajo terapéutico en lo que es la resiliencia. Y tal vez en nuestra entrevista nos ayudará a decir lo que está ocurriendo respecto a la relación afectiva emocional que tiene este niño. ¿Ok? A ver. También muy importante el conocimiento del niño sobre las partes del cuerpo, enfocado en las partes genitales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una valoración de agresión sexual. El prejuicio del conocimiento del niño de temas relacionados a educación sexual.
obtenidas en el colegio, la televisión, el internet sobre todo, ¿sí? Este conocimiento, este prejuicio que tiene el niño, ¿no? Respecto a incluso cómo habla a los genitales, si les da nombres o valores diferentes a los normales, sí tendríamos que analizarlos. La capacidad del niño para comunicarse verbalmente, ya lo había dicho, debemos nosotros ver hasta qué punto verbalmente puede hacerlo. Niños que no pueden expresarse bien, tendremos que tenerlo en cuenta, a ampliar más las valoraciones tal vez, o diferentes estrategias que debamos construir en relación a estas capacidades del niño de comunicarse, ¿no? Identificar si existe algún tipo de presión por otras personas sobre el niño para expresar su relato sobre el evento traumático. Es lo que les decía, ver hasta qué punto está ese niño siendo manipulado por otra persona para decir algo o para no decir algo, ¿no? Para que está siendo amedrentado para no decir algo. O está siendo influenciado para decir algo en contra de una persona. Tendríamos que nosotros identificar si existe este tipo de presiones, hacer preguntas dirigidas a ello, decirle, nadie te está viendo, dime qué pasó, ¿no? Ese tipo de detalles. Estamos hablando de una entrevista. Circunstancias que rodearon el informe inicial, tiempo desde el abuso, ¿no? Tenemos que delimitar esas circunstancias que estaban en el contexto, cómo se presentaba. ¿Cómo fue que fuiste a la casa de ese tío? Mi mamá me llevó y me dejó ahí. Cada vez te deja así, le dices a tu mamá lo que te hace, no, nunca le cuento, ¿no? Esas circunstancias que rodean a este informe también son importantes porque él lo va a decir o ella lo va a decir. Efectos de los repetidos interrogatorios. ¿Cuántas veces han sido entrevistados? Nos va a permitir ver o tener mucho más cuidado en nuestra entrevista, que sea grabada, que sea sustentada, que sea responsable, porque sí ha sido revictimizado muchas veces, en muchos casos. Y, por supuesto, el contexto social y ambiental de la entrevista, como lo hemos dicho desde el primer momento hasta ahora, es súper importante en el contexto social y ambiental en el cual se está desarrollando la entrevista, porque también nos va a permitir que este niño, niña o adolescente se sienta cómodo con nosotros, con la entrevista, y que no se ponga a llorar a la primera. Imagínense, 4, 5, 6 años, no puede entrar al kinder y nos está trayendo donde nosotros. Y peor aún, después de una agresión sexual, de un maltrato físico, psicológico, sexual. Entonces, esos detalles hay que tener muy en cuenta. ¿Ok? A ver, no sé, espero no haber corrido, espero que haya sido claro, y también ahora voy a esperar sus comentarios o preguntas durante 1 minuto. Mentira, 3 minutos. Porque ustedes eran el grupo que se ha quejado, que han dicho, no, mucho tiempo, no se pasan del tiempo, de la hora, nos han dicho, ¿no ven? En el WhatsApp han escrito, ¿era este grupo o no? ¿No era este grupo? Les cuento que alguien, no voy a decir su nombre, pero porque no sé, no me acuerdo, pero ha puesto, no, muchos se pasan de la hora, respeten el horario de la clase, por favor, así nos han puesto. Imagínense, nos ha dolido. Doctor, tengo una consulta. ¿Quién? ¿Cuál doctor? No hay doctores aquí. Jorge me llama. Jorge, una consulta. Hola Jimena, dime. Cuando hablaste del número de eventos traumáticos, que donde ya el niño lo naturaliza prácticamente el hecho y lo cuenta como un hecho ya natural por la sucesión del hecho, hablaste también de cuando el niño es participante o observador. Esa parte un poquito no puedo entenderlo, no sé si por favor me puedes aclarar. Pero ¿qué es lo que no entiendes? O sea, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuándo el niño es participante o cuándo el niño es observador? O sea, ¿a qué se refiere específicamente eso? Cuando el niño es participante o observador. No, sí, tú dijiste eso. Ahorita voy a revisar mis notas, no me acuerdo. Pero lo que pasa es lo siguiente, a ver, cuando nosotros, y nos pasa a todos nosotros, cuando a nosotros, y peor a los niños les decimos, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Cuando a un niño le preguntas, ¿y tú cómo eres? Nos va a decir, bueno, soy tonto, porque hemos naturalizado tal vez
ese evento, hemos naturalizado tal vez ese discurso que nosotros tenemos. Y lo mismo ocurre, digamos, con niños que han sido entrevistados muchas veces. Van naturalizando y nosotros, a ver, si nosotros vemos en una entrevista a un niño que está tranquilo, sí, me ha violado y luego sí me ha hecho y ya, nosotros vamos investigando, podemos ver que ese niño puede ser que la mamá, luego el papá, luego el tío, luego el sargento, luego la fiscal, luego el abogado y luego el otro abogado y luego no sé quién más lo entrevista. Entonces ya se le ha vuelto natural a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, y a nosotros nos va a costar más hacer una evaluación psicológica de esa persona, a no ser que nosotros lo identifiquemos, digamos, no, ha ido naturalizando la agresión sexual, la ha vuelto, miren, es bueno y es malo. Es bueno porque Claro. le ayuda a salir adelante a esa persona, porque va a mejorar su relación, digamos, de trabajo en sí misma, porque ya está saliendo, lo naturalizó, fue parte de su vida, una caída más y se levanta, ¿no? Pero puede ser contraproducente, por ejemplo, en el proceso, donde no haya estrés postraumático, no hay, porque eso es lo que quiere escuchar un juez, una fiscal. No hay daño psicológico, hay estrés postraumático, hay ansiedad, hay intentos de suicidio. Mientras más cosas encontremos, mejor en el proceso. ¿Se dan cuenta la dualidad, si se puede llamar así, verdad? Es muy bueno que él salga adelante, lo naturalice en cierto sentido y lo trabaje, pero es malo para el proceso porque no hay daño, o sea, ¿no? Y no se refiere a eso. Ok, no sé, ahorita voy a revisar en qué parte he dicho que era, ¿cómo era Jimena? Que era más, Con el niño cuando es participante o observador, dijiste. Entonces eso es lo que un poquito no me ya, parece. no, eso, a ver, eso es en la parte en la cual tenemos que identificar qué tipo de agresión sexual ha sufrido. No es un solo tipo de agresión sexual que conocemos. No nos olvidemos que la pornografía, el utilizar a niños, niñas y adolescentes, la pornografía también es parte de la agresión sexual. Ese es un Ujú. niño que no ha participado, digamos, directamente, sino ha sido observador. Por ejemplo, lo ponen a un niño a ver una relación sexual y lo firman. Está siendo participante de una agresión sexual, pero no directamente. No ha sido agredido sexualmente. Se refiere a eso, en esa parte. ¿Ya? Ya, está bien. Ya entendí. Gracias, Ya. muy amable. Gracias, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Quién más quiere decirme algo? ¿No hay nadie? Muy bien. Un gusto. Adiós. Se cuidan. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ok. Les voy a dar un adelanto. La próxima clase. A ver, creo que Estefanía, dime. Sí, una consulta. Al principio, cuando nos preguntó sobre el ambiente donde se debe realizar la entrevista, ¿qué pasa cuando la sobreviviente o el sobreviviente de agresión están incapacitados para poder salir? O sea, tienen algún tipo de discapacidad o algún impedimento para poder acudir a una, ya sea cámara GESEL o a un lugar cerrado. ¿Cuál es el procedimiento? Claro, no nos olvidaremos que hay excepciones, y lo había mencionado. Yo alguna vez hice alguna valoración así en la casa de una persona que estaba súper mal, que no podía ser, pero por supuesto, hay que respaldarse siempre con la orden judicial, porque yo pedí que me dé la orden el juez para que yo haga la evaluación en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo puede malinterpretar, puede ser mal utilizado por la otra parte. No, el psicólogo hasta su casa iba, digamos, ¿no ve? No, yo tengo una orden que me dice que vaya porque esa persona tiene incapacidad de trasladarse hasta un consultorio, hasta Cámara Gesell, etc. Entonces hay que respaldarse siempre con este tipo de documentos. ¿Ok? O sea, pero se puede excepcionalmente. Y también mencionar en el informe que se ha hecho esta evaluación psicológica forense en su domicilio porque ha ocurrido que no podía hacer esto y esto. Y se aclara en la evaluación. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, creo que tiene Cintia Rodríguez. ¿A quién le va? Cintia, dale, Cintia. Cámara y pregunta. Cintia. Cintia, nada. Solo ha levantado la mano, Cintia. Nada.
Ya, ok, levantó la mano para despedirse, Cintia, creo. Chao. Ok, ya, no hay preguntas, no hay más. Nos vamos. A descansen, por favor. Abastezcanse mañana porque jueves, viernes, sábado, domingo no pueden salir. Cuídense. Háganse una parrilladita sin cervezas, por favor. ¿Ya? No hay más preguntas. Nos vemos el próximo martes conmigo, con la doctora el próximo jueves. Chao, adiós, chao, chao. Adiós, chicas, adiós, chao, chao. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, estimado Jorge. Que estés muy Dale. bien. Un abrazo. Listo, gracias, estén bien. Buenas noches, Chao, muchachos. Jorge, gracias. Adiós, chao, Paola. Chao, Gracias, Paola. estimado Jorge. Chao, Buenas noches. Matías. Chao, chao, que les vaya Gracias, bien. Adiós. estimado Jorge. Hasta luego. Gracias. Chao, chicas, chao, chicos. Adiós, lo cierro, lo cierro. Gracias, Jorge. Chao, chicos. Nos vemos.